Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Hace un tiempo atrás yo venía anunciando que iba a compartir una serie de 3 mensajes con respecto, o que tenía como encabezado una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la única iglesia verdadera? ¿Se recuerdan? ¿Quién estaba aquí? ¿Se recuerdan? Sí. Y les voy a confesar algo. En estos últimos días me empezaron a venir dudas en mi pensamiento, en mi mente, decir que realmente en un servicio de domingo, donde muchas veces hay personas que visitan nada más la iglesia, ¿será que es edificante un mensaje como esto? ¿No es algo más como para, bueno, una clase cuando uno enseña teología o historia de la iglesia, o alguno de esos cursos, ¿no es verdad?, que se dan aquí en la congregación también? Y empezaron esas dudas a venir en mi mente, decir, bueno, si mejor no cambias el mensaje por algo que se pueda entender con mayor practicidad, que sea tal vez más entendible. Pero a la verdad, en la medida en la cual iba haciéndome esas preguntas, el Señor me iba de cierta forma direccionando y dándome algunos motivos, algunas razones por las cuales era importante en todos los tiempos, pero más que nada en estos tiempos, la vitalidad de un mensaje como este. Que tenga como encabezado esta pregunta: ¿cuál es la única iglesia verdadera? Y una de las razones es porque ha sido y es hasta el día de hoy el motivo de enormes debates, ¿no es cierto? En donde todos afirman tener la verdad, todos afirman ser la iglesia verdadera. Y en tiempos como hoy, donde hay tanta confusión, donde realmente hay tanta facilidad para adquirir información, pero también desinformación, es necesario tener respuestas sólidas con respecto a esto. ¿Por qué? Y aquí viene el segundo motivo. Porque en eso está en juego nuestra alma y nuestra vida. Porque si yo estoy toda una vida en el error, me voy a dar cuenta de que he desperdiciado mi vida, ¿no es cierto? Si estoy toda mi vida en un engaño, me daré cuenta de que tal vez no esté de este lado del cielo, pero cuando vaya a la presencia del Señor, me daré cuenta que he perdido mucho tiempo precioso. No he cumplido el propósito que Dios tiene para mi vida. Y también es importante y vital este mensaje, porque en eso está en juego nuestras almas. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta junto conmigo antes de empezar con el mensaje de hoy. Si tú crees que estar dentro de una iglesia es garantía de estar dentro del reino de Dios. Para eso yo voy a necesitar tener la respuesta de cuál es una iglesia verdadera, ¿no es verdad? Puedes tú tal vez tener la Biblia, haber sido bautizado, hasta poder ser miembro formal de una iglesia y aún estar más perdido que alguien que está en una secta. Porque esta pregunta en muchas ocasiones nace desde la honestidad. Pero no es suficiente la honestidad. Porque mismo en los tiempos de Jesús, nosotros vemos que aquellos que debían representar a Dios y debían ser quienes enseñasen al pueblo su palabra, estaban perdidos. Y Jesús les llama la atención y los exhorta y les dice, mira lo que les dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13, les dice:
¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Escribas y fariseos eran los doctores de la Biblia, los doctores de la ley. Y este ay es un lamento. Es como diciendo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes, ni dejás entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando un Dios diferente al verdadero Dios. Y por lo tanto, por más que decían y vestían como ciudadanos del reino de Dios, estaban fuera de él. Y no únicamente ellos estaban fuera, sino aquellos que seguían sus enseñanzas de la misma manera. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que esto realmente nos sacude a nosotros, porque esto nos va a llevar también a respondernos la pregunta y cuestionarnos, ¿estamos en la iglesia verdadera? Y para saber si estoy en la iglesia verdadera, necesito saber cuál es la iglesia verdadera. Esta pregunta se la hizo un joven de 14 años en el año 1820. Y tú tal vez estás pensando y diciendo, bueno, ¿cómo es que pastor? Ahora te vas a dar cuenta por qué todavía nos recordamos de este evento. Un joven de 14 años se hizo esta pregunta al ver tantas diferentes creencias con respecto a Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces este joven de Nueva York se fue a un monte cerca de su casa y comenzó a, según él, orar y buscar a Dios y pedirle a Dios que le dé la respuesta de cuál era, si existía la iglesia verdadera. Y según este joven, se le apareció Dios el Padre y se le apareció Jesucristo también y le dijo, no existe la iglesia verdadera, pero tú has sido escogido para rescatar la iglesia verdadera del comienzo. Y este joven, convencido de aquello que según él, mediante visión había visto, comenzó a recibir, según él, más información y doctrinas en donde se enseña que Jesús es hermano de Satanás. Se enseña mediante las visiones que él tuvo que nosotros, de acuerdo a nuestro comportamiento, podemos llegar a ser también dioses y tener un planeta en el cual nosotros gobernemos. Y si nos hemos comportado muy bien, no solamente podremos llegar a ser dioses y tener un planeta que gobernemos, sino que se nos puede dar dada también el poder para crear planetas nuevos. Y este joven, según él, dice, yo encontré, Dios me reveló la iglesia verdadera. Y por eso hoy es que existe la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más comúnmente llamadas mormones. Es Joseph Smith, el joven este de 14 años del cual yo le estoy hablando. Esta pregunta, aunque parta de la honestidad, te puede llevar al más vil engaño y ser seducido por el mismo Satanás, porque bien sabemos que eso es una completa locura antibíblica, que no es así la verdadera iglesia. Por lo tanto, si yo quiero realmente tener respuesta a cuál es la verdadera iglesia, así como si yo quiero saber qué leyes hacen parte de la Constitución, yo no me voy a ir a parar afuera de la Casa Blanca y comenzar a meditar, ¿no es verdad? Tengo que tomar la ley o la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Y de la misma forma, si yo quiero saber cuál es la iglesia verdadera, cuáles son sus marcas de las marcas de una iglesia verdadera, no tengo que ir al bosque a orar. Tengo que ir a la Biblia. ¿No es cierto? Tengo que ir a la Biblia. Y más aún, tengo que ir a aquel el cual es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y de ahí ver qué es lo que Jesús dice con respecto a la iglesia. Y después ir viendo las otras cosas que según los apóstoles elegidos por el Señor decían o enseñaron con respecto a la iglesia, y ahí poder definir cuál es la iglesia entonces única y verdadera. Por eso vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16.
Nuestro pasaje o versículo clave es el 18, pero vamos a entrar un poco en contexto, porque a mí no me gusta leer solo un versículo, porque muchas veces se puede dar para diferentes interpretaciones. Mateo 16, 18, la Biblia tiene por lo general como encabezado desde el versículo 13 la confesión de Pedro. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, si tú no tienes Biblia o acceso, ponte al lado de alguien que tenga Biblia para que hoy salgamos de este lugar diciendo, no el pastor dice, sino que salgamos diciendo, la Biblia dice. Amén. La palabra de Dios dice. Vamos a ponernos de pie, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13, porque aquí es la primera vez que de la boca de Jesús, por lo menos que tengamos registro, se oye la palabra iglesia. Amén. Entonces dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, lo que él dijo recién, ¿no es cierto? Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o de la muerte, o del infierno, no prevalecerán en contra de ella. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque es tu palabra y no la mía. Y es tu Espíritu Santo y no mi intención humana la que debe, Señor, de conducirnos a esta respuesta. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy sea abierto el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí para obtener esta respuesta y así poder conocerte más y vivir en plenitud como hijos de Dios todo aquello que hace parte de tu reino y así poder cumplir el propósito plenamente por el cual tú nos has llamado y nos has alcanzado. Te ruego en el nombre de Jesús que obres conforme a tu poder para tu gloria, oh Cristo. Amén y amén. Puedes tomar ahí el asiento. Ahí es el primer lugar donde nosotros vemos, o que hay registro por lo menos, en donde Jesús, de la boca de Jesús sale la palabra iglesia. Pero ahora, así como las palabras tienen un diferente significado, mismo nosotros entre hispanos, ¿no es cierto? Uno se sorprende a veces, porque uno dice una palabra, entre hispanos hablamos todo español, y para uno significa una cosa, y para otro significa otra, ¿no es verdad? Sí. A veces nos estamos diciendo la misma palabra y hablando de cosas diferentes. Y eso lo cambia todo, hermano. Es más, hasta ocurre que hay algunas palabras que se usan comúnmente en un país que son malas palabras en otro. Imagínate, qué problema de comunicación, porque a la mente de uno viene una información y a la mente del otro viene una información diferente, pero creen que están hablando de lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, yo tengo que entender qué concepto de iglesia tiene Jesús cuando está mencionando la iglesia, ¿no es verdad?